Dicen que la noche es más oscura justo antes del amanecer. Pues no sé cuántas noches llevo ya, pero esto no es marcha. Madre del amor hermoso, tengo cianobacteria en todos los acuarios, menos el uno. O sea, estoy a un paso de comprar una maza, bueno, tengo ya una maza, y ponerme a pegar armainazos y empezar de cero. Lo digo en serio. A ver, con este acuario no me preocupa mucho, aunque hay un poco de ciano por encima de ese maldito Montecarlo y justo ahí y ahí. Son esos conatos de cianobacteria que dices, ¿por qué? No tengo ni idea. O sea, hoy le toca, estamos a miércoles, lo estoy grabando ahora por la tarde. En cuanto acabe de grabar esto y subirlo, me toca hacerle cambio al agua al acuario. Obviamente, cuando le hago los cambios de agua, sifono, intento aspirar toda esa cianobacteria, pero es que si le metemos agua oxigenada al Montecarlo, pues no. ¿Veis? Está por aquí todo, ¿veis? Mira, 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 mira qué maravilla. Ahora que el Montecarlo iba bien, estaba tirando, llega la maldita cianobacteria y trasca. Entonces, he pensado, digo, claro, si lo sifono y tal y le echamos un poquito de agua oxigenada, mal, mira, por ahí también tengo un poquito más de cianobacteria. En fin, que son problemas, por allá por donde mire son problemas. Esto viene de cara de las tres últimas semanas que hemos tenido de falta de tiempo total y absoluta y los acuarios desatendidos. No desatendidos en el orden de porque han llevado su cambio de agua semanal, etc, 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 pero sí con quizás los nutrientes se nos han ido un poco de bares. No lo sé, yo ya no tengo ni idea. Entonces, bueno, lo que voy a hacer esta tarde, pues eso, los cambios de agua. He estado ajustando las pantallas con el medidor de par que me dejó Helio, de acuario GCM, ya sabéis. Y vamos a ver qué tal reacciona todo esto, pero tela, tela. Si me da tiempo, estoy preparando un vídeo por el tema del medidor de par, porque hay una aplicación para los teléfonos y tal que no está nada mal. Lo veréis muy pronto, en el canal si sale bien la cosa. Estoy haciendo probaturas. Si sale mal, nunca sabréis de la existencia de ese vídeo. Bueno, por lo demás, si consigo controlar ya el tema del ciano, tengo que echar más tierra, pero como también me sale de vez en cuando más tierra, más arena, como también me sale ciano en la arena y voy sifonando, hasta que no lo estabilice bien, no voy a tocar. No, o sea, no voy a añadir nueva, porque va a ser tirarla, literal. Pues yo cuando sifono la arena, la desecho. Otra cosa, estoy pensando en volver a utilizar el Blue Exit, no en este acuario, pero sí en uno de mis acuarios, como es este, ¿vale? El Blue Exit es una maravilla, si funciona, si no funciona, no. A mí me ha ido muy bien en dos acuarios y en uno no me hizo nada. Entonces, yo creo que lo voy a probar en dos acuarios. Tengo este y el holandés, sobre todo con súper problemas de cianobacteria. Lo probaremos otra vez ese producto, me ha ido ya os digo, en dos y en uno mal, o sea, no está mal, ¿no? Ya veremos, un 66% de probabilidades de acierto, de momento llevo. Entonces, bueno, habrá que probarlo aquí y habrá que ver qué tal el resultado da. Por lo demás, el acuario está bien, no tengo algas de otro tipo, salvo la oscurita que me sale por la roca, que ya me ha dicho Jorge, con un poquito de Phytongit Soil se apaña, o Sol, Phytongit Sol, se apaña, perfecto. Vamos a ver qué tal va evolucionando el tema y sobre todo las tengo ahora al 80% las pantallas, sí, al 80%, vamos a ver con el medidor par si es suficiente o hay que subirlas al 100%, está Seheim, todo eso lo veremos. Seguimos. Bueno, este acuario no es que reciba luz indirecta, es que mirad, recibe directamente sol. Entonces tengo aquí un berenjenal de narices, porque la cristalera grande, la que tengo en toda la cocina, entonces pues le entra mucha luz directa. Estoy pensando en hacer dos cosas con este acuario. Una, number one, es, obviamente, le hemos bajado un poquito la pantalla y tal, pero no era cosa de la pantalla, no es un exceso de luz, es un exceso de que aquí está con demasiada luz solar de 8 de la mañana hasta que se enciende la luz a las 2 de la tarde y luego hasta las 10 de la noche tienen muchas horas de luz. Entonces, bueno, problemillas. Este acuario me lo voy a cargar. O sea, os lo anuncio ya. No sé si me lo llevaré a la habitación o lo dejaré desmontado un tiempo hasta que tenga más tiempo para dedicarle a todos los acuarios. Pero de momento creo que este lo vamos a desmontar. No sé si para llevármelo a la habitación e intentar salvarlo, insisto, quitarlo de aquí, para llevarlo a la habitación e intentar salvarlo allí, con menos, o a la fish room, con menos intensidad de luz indirecta, y ver si ese era el problema o no, o bien desmontarlo por falta de tiempo. Entonces, no lo sé. Al final los acuarios requieren un tiempo que no sé si lo voy a poder dar.
Poco a poco, ya veremos, pero sí, tengo que tomar yo una decisión con este porque igual, o sea, le hice el cambio el domingo y está otra vez entre cianobacteria y demás, que no me mola un pelo. No estoy contento yo con estas cosas, madre mía, qué saturación, con acuarios con problemas. En fin, vamos, no hay mucho más que comentar de este acuario, es eso, es una reflexión. Igual hacemos un mono específico, rasboras, como os comentaba, en plan low, que yo creo que también molan los low, sin tanta complicación y por lo menos nos vamos a ahorrar un poquito en tiempo y podemos dedicarle ese tiempo más a los high y equilibrar un poquito la balanza. No puede ser que en todos tenga aquí pues, un super high en todos los acuarios porque no doy abasto si no me dedico a esto en exclusiva, lógicamente. Así que bueno, ya lo veremos. Quizás un raporitas con gambitas quede espectacular, ¿no? No lo sé. Lo vamos a ver muy pronto. Bueno, en la Fish Room sigo poniendo orden, pero vamos a seguir por aquí. El ciclado oscuras te ahorra algas porque no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, por cierto. Pues toma. ¿Quieres algas? Toma. A ver, esto es un poco de diatomea, no me preocupa en absoluto la diatomea, pero... en fin, pierdes un poquito el tiempo, ya os digo yo, porque al final, cuando enciendas la luz, diatomea vas a tener a tope. Entonces, bueno, diatomea estamos teniendo, lógicamente, en este acuario. Le he quitado el fondo negro con el fondo gris de la pared, yo creo que queda bien. Vamos a dejarlo así estar. Pero como veis, siguen los problemas en nuestros acuarios. A este sí que le vamos a implementar un poquito de CO2, muy poquito. Ya veréis con qué aparatito que nos está a puntito de llegar y que es una maravilla. Me gustan las cositas nuevas. Esta flauta se me despega la ventosa de aquí. Bueno, ya veréis con qué sistema. Me gusta que las marcas implementen cositas nuevas, le metan ahí un poquito de I+D a los sistemas tradicionales de CO2 y que consigan productos como el que vamos a enseñar muy pronto. A ver si me llega esta semana y me da tiempo a hacer el vídeo y lo vemos este fin de semana. Y si no, vais a tener el del par. No os preocupéis. Pero sí, me mola lo que me va a llegar. A este le vamos a poner eso, ya os digo yo. CO2, pero nada, muy poquito, muy bajo, ¿eh? No va a ser esto un high overpower. ¿Veis este acuario? Quitando la diatomea, que no me preocupa en absoluto, es una alga que se va a ir. Está bien, está más o menos estable, está pues eso, comenzando, iniciándose. Entonces, bueno, este no me está quitando la motivación, este va bien, va good. Siguen por aquí los Buddy Tiger, lógicamente. Y nada, vamos a ver cómo evolucionando. Diatomeas hay que tener, chicos. Ahora pues igual, le haré a este un pequeño cambio de agua más que nada para rasparle toda esa diatomea y poco más. Hay que enseñar los problemas y este es un resumen de problemas, el resumen de los horrores en los acuarios. Virgen Santa. Mirad, no os puedo enseñar mucho más de las plantas carnívoras porque tengo la mesa que la vais a ver también muy pronto porque estoy en plena fase de recolocación de toda la Fish Room, reordenando un poquito todo. Entonces, pues nada, lo vais a ver muy pronto. Así andan las plantitas carnívoras que, como veis, tienen como otra coloración, ¿no? Como algo así mucho más intensito, ¿no? Mirad qué pedazo de flor, es una maravilla, ¿eh? Esta flor. Es una auténtica pasada. Bueno, pues muy pronto lo vais a ver, lo que estamos haciendo aquí en esta mesa con los terrarietes carnívoros y tal. La verdad es que funciona de maravilla. ¿Veis? Esto no salen algas, no requiere tiempo, cambio de agua. En serio, montaros un terrariete. No digo que me vaya a pasar a los terrarios. Digo que ahora mismo en mi fase, ahora mismo de vida, me ahorran mucho tiempo y son muy bonitos, ¿vale? Me molan bastante. Le hemos puesto la Chihiros serie C, la C2 en este caso. Y la verdad es que, oye, bastante intensita esta saturación. Que lo dicho, en cuanto acabe la Fish Room, la enseño y os enseño un poquito los proyectos que tengo en mente. Que esto no se acaba, chicos, que aunque nos estén dando palos y sopas con onda en los acuarios, no nos rendimos. Bueno, y como no, pues este también tiene problemas. Pero bueno, tiene problemas, pero no me importan en exceso, ¿vale? Algunas alguitas típicas del inicio de los acuarios. Tenía cianobacteria, ya va reduciéndose bastante. Bien. Las plantitas rojas esta semana las he podado, las he replantado. Conforme vayan tirando las plantas, vayan enraizando y tal, el tema de las algas se va a acabar. Se está todavía asentando todo, el sustrato, todo. Entonces, bueno, no me preocupa. O sea, no estoy del todo desmotivado con este acuario. A ver si se termina de estabilizar un poquito y ya le meto mano a los detallitos y ya está. Lo importante es que los peces estén bien. En el momento que esto esté estable, que esté todo ya bien como a mí me gusta,
Le metemos a los escalares y seguimos con el plan establecido para este proyecto. Que la verdad es que, oye, se lo merece, yo creo, y nos merecemos que vuelva a estar pues como estaba. Este era un acuario que era un vergel que no me daba problemas y que, bueno, cuando le metemos mano, pues como pasó con el acuario inicial, también nos dio problemas los primeros meses, luego se estabilizó y todo fue un camino de rosas. Y esto pues no va a ser menos. Tengo que ponerles, que todavía no le he puesto, las Twinstar serie G, que es una auténtica pasada de pantallas, y medir el par para dejarlo clavado. Con estas plantas y tal le metemos un par, yo que sé, en torno a 80, 90, como muchísimo. Y iremos sobradísimos, es que incluso 90 es mucho. Quizás con un par de 60 vayamos bien en este acuario. Iremos probando, ¿vale? Empezaremos con un par de 60, por ejemplo. Bueno, mediremos el par de estas dos pantallas para empezar. Y partiremos de esa base. Y poco a poco ya veremos si tenemos que subir o dejarlo estable. Yo lo dejaría estable porque las plantas que hay son prácticamente las que habían y dieron buenos resultados. Si veo que tal, le metemos un poquito más. Pero sí, voy a hacer eso, medir el par que nos dan estas dos pantallitas y en base a ahí, tirar de ahí con la Fluval, o sea, con las Twinstar y ver qué tal. La verdad es que, oye, va a estar bien este proyecto. Este sí que me emociona, chicos, me emociona. Este proyectito, me cago en la... Otra vez con cianobacteria, pero a tope, ¿no os imagináis la ingente cantidad de cianobacterias? Sí que es verdad que las plantas ya parece que van arreando un poquito más, he ido podando, he ido replantando, y a falta de cargarme toda la Monte Carlo, que no la quiero quitar todavía por no desestabilizar mucho, en cuanto tiren el resto de plantas, arranco Monte Carlo y vemos qué tal se desarrolla el tema. ¿Veis que tiene como mucha... Es que no sé por qué... Tiene como mucho biofilm este acuario, pero es que no sé por qué no me está reando. Ahora sí está reando esto, que va a dar gusto. De vez en cuando lo regulo, lo pongo al mínimo porque si no me mueve el sustrato y como todavía las plantas no están hechas, bueno, no están hechas, no están expandidas, me mueve el sustrato, entonces lo tengo que poner al mínimo. Y al mínimo, este acuario que me está creando ahora mismo mucho biofilm, al mínimo, pues no me está haciendo el efecto que yo quiero. Este lo voy a meter en vereda también, casi seguro, pero... me está costando, me está costando con el mega desequilibrio que hubo en nutrientes y tal, cuando me fui de vacaciones en enero, me está costando que esto vuelva a su ser, pero bueno, que lo vamos a salvar 100%. Así que no os preocupéis, que yo digo que este es el acuario de... Pero es que hay que mostrar también, es que la acuariofilia es esto, la acuariofilia es, en el momento que te descuidas y tienes muchos acuarios, la vas a liar. Así que, pues eso, estamos aprendiendo, que el que mucho abarca, poco aprieta. Ya sabéis, si tenéis un acuario y os vais bien con él y os vais bien de tiempo, montaos otro. Pero no montéis 7 acuarios. A ver, yo espero que vayamos sacando más tiempo, pero es que esta primavera, como nos hemos metido al tema de la apicultura y tal, los tiempos y tal fin de semana se lo dedicamos ahora en primavera a las abejas porque es que están a tope. En primavera es cuando se trabaja en la apicultura prácticamente, luego el resto del año es preparar otra vez la primavera al año siguiente. Ya no hay tanto curro, pero al principio es mucha tela y si eso lo compaginas con un trabajo de 7 a 6 de la tarde, o sea, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, pues imaginaos. Y si entre medias tienes un canal de YouTube de peces, otro de apicultura, en fin, que se nos está yendo de las manos esto un montón. Pero que palos a gusto, como aquel que dice, no duele. Vamos a ver este acuario, que este sí que por lo menos no nos está dando guerra. Gracias a Dios. Aquí están todos los pezqueñines escalares, ¿veis? El trío Lalará. En este acuario no se pelean, macho. ¿Veis? Están aquí, los tres están re bien. No se pelean, no hay disputas. A ver, más allá de marcar territorio y tal, pero no hay disputas serias. Me habéis dicho, sois unos cachondos, porque me habéis dicho, sacar a los cardenales, los sacas, los metes en el Fluval Roma, que tendría sentido, porque van a tener mejor superficie de nado, y dejas ahí a los escalares, a la parejita y que críen ahí. ¿Cómo saco yo esto? ¿Almas de cántaro? A ver, ¿puedo probar el método de la botella? No lo sé, ¿vosotros qué haríais? Sacaríamos a los cardenales, compraríamos un par de hembras de Mammasteri y nos llevaríamos cardenales y Mammasteri al Fluval Roma y dejaríamos aquí a los escalares, o al revés, llevamos allá a los escalares. Es que no lo sé, ya tengo mis dudas. Pero bueno, por lo menos este acuario no me está dando problemas, cero algas.
Esto es una maravilla, o sea, lo de este acuario es súper fantástico, de la muerte y del amor hermoso. ¿Veis? Estos acuarios es que no se pierde tiempo con este acuario, porque llegas, haces el cambio semanal de rigor, limpias un poquito el calcetín del sump, que mirad, lo tengo por aquí, y lo tengo ya casi que de limpiar. De hecho, voy a ver, aprovecho con vosotros. Ah, pues no. Aún, bueno, sí, ya está prácticamente de limpiar el calcetín. Esto se limpia cada 15 días más o menos, hay que tenerlo limpito y ya está, no hay problemas. El zoom de vez en cuando aspiramos eso y fuera. Y aquí pues toda esta cal que se nos queda, pues de vez en cuando hay que darle también con un poquito de vinagre y tal. Más que nada para mantenerlo en buenas condiciones. Pero, más allá de eso, esto es una maravilla. Esto es un elixir. Y nada, la plantita carnívora, que muchos me preguntáis que cómo se puede mantener una plantita carnívora. Bueno, pues del género bueno, de la especie Pinguicula podéis mantener sin problemas en aguas con un poquito de dureza de carbonatos, sin pasaros. Y ya está, si buscáis una grandiflora, por ejemplo, va a aguantar bien, un poco mejor los carbonatos que Pinguículas un poquito más delicadas. Entonces, bueno, pues así lo vamos haciendo, chicos, y que nada, que muchas gracias por estar siempre ahí al pie del cañón. Si os ha gustado el vídeo, queréis más vídeos como estos, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones, y me quedo por aquí, sigo poniendo orden, y muy pronto os enseño esta Fish Room. Hasta entonces, sed felices. ¡Adiós!